El mago Reddit. La historia de hoy es... En mi boda mi papá intentó forzar a todos a aceptar que su esposa de 26 años era mi nueva madre. A pesar de que yo tengo 30, cuando le advertí que no lo hiciera dijo, «Estás celosa de Willow», y durante su discurso la llamó, «la figura materna más maravillosa de mi vida». El ambiente se congeló. Permítanme comenzar diciendo que mi padre, Kenneth o Kenny como todos lo llaman, de 55 años, nunca ha sido alguien que piense bien las cosas. Siempre ha sido impulsivo, tomando decisiones basadas en lo que le parece divertido en el momento, sin considerar las consecuencias. Mi madre, Mónica de 53 años, se divorció de él hace una década, y nadie se sorprendió cuando sucedió. Hace unos 2 años, mi padre se casó con Willow, de 26 años. Sí, 26. Para ponerlo en contexto, yo tengo 30 años, la misma edad que mi esposo Charles. Como pueden imaginar, todas las situaciones familiares son incómodas, por decir lo mínimo. No tengo nada en contra de Willow personalmente, de hecho, siento cierto aprecio por ella. Es educada y amable, y sinceramente, está metida hasta el cuello con mi padre. No parece darse cuenta de en qué se ha metido. Es difícil no sentir vergüenza ajena por ella, porque mi padre se esfuerza tanto por actuar como si tuviera la edad de ella que da pena. Se viste como un adolescente. Habla constantemente sobre tendencias de redes sociales y jerga de la generación Z o alfa, no sé exactamente cuáles, y claramente no entiende nada. No para de presumir lo joven y cool que es, pero seamos sinceros, es un hombre de 55 años tratando de revivir su juventud a través de su esposa. Ay no, ella no es una cazafortunas. Mi padre no tiene riquezas, así que parece que de verdad lo quiere. Un poco de contexto sobre mi padre. Cuando yo era niña, fue un padre más o menos aceptable. Era gracioso, relajado y del tipo que me dejaba cenar comida chatarra cuando mi madre no estaba mirando. Hubo momentos en los que realmente disfruté pasar tiempo con él. Pero como esposo, ahí fue donde todo se vino abajo, fue terrible. El matrimonio era como ver un tren descarrilar en cámara lenta, y crecer en medio de eso no fue fácil. Las discusiones comenzaron cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Al principio eran por cosas pequeñas, como facturas olvidadas o quién debía recogerme de la escuela. Pero al ir creciendo, me di cuenta de que esas peleas eran solo la punta del iceberg. Los problemas más profundos llevaban años ahí. Mi padre era impulsivo e irresponsable con el dinero. Gastaba cientos, y a veces miles, en cosas innecesarias como gadgets de moda o pasatiempos que abandonaba al poco tiempo. Un año compró un bote, diciendo que era una gran inversión para viajes familiares. No vivíamos cerca del mar ni de un lago, así que el bote se quedó años en la entrada de la casa hasta que lo vendió por una fracción de lo que costó, porque estaba deteriorado. Mientras tanto mi madre tenía que arreglárselas para pagar las facturas, llevar el control de los gastos y ver cómo estiraba el presupuesto del supermercado después de una de sus rachas de gastos. Mi padre tenía un problema con el juego que volvía loca a mi madre. Gastaba dinero que no teníamos pensando que podía recuperarlo. Pero usualmente perdía más de lo que ganaba, como suele ocurrir. Había noches en que volvía sin un centavo, o peor aún, habiendo pedido dinero prestado para cubrir sus pérdidas. Mi madre se desesperaba porque tenía que encargarse de todo mientras él seguía apostando. Eso generó muchísimo estrés en la familia, y eventualmente fue demasiado para ella. El dinero no era el único problema. Mi padre también tenía ojo alegre, y la infidelidad era una constante en su matrimonio. No era nada discreto. Llamadas a medianoche que según él eran por trabajo. Mensajes de coqueteo que mi madre encontraba, viajes de negocio innecesarios. Cuando ella lo enfrentaba, él lo negaba, y la hacía sentir como si exagerara. Creo que ella se quedó para protegerme, pero fue a costa de su propia felicidad. Además del dinero y las infidelidades, mi padre tenía el mal hábito de cerrarse emocionalmente. Cada vez que mi madre intentaba tener una conversación seria sobre sus problemas, él respondía con bromas, cambiaba de tema o simplemente se iba. Evitaba asumir responsabilidad y prefería barrer los problemas bajo la alfombra. Mi madre, desesperada por salvar el matrimonio, intentó todo. Cuando yo ya estaba en la universidad, era evidente para todos, excepto para mi padre, que su matrimonio estaba acabado. El punto final llegó cuando mi madre encontró correos explícitos entre mi padre y una mujer que conoció en el gimnasio. Cuando lo confrontó, él ni siquiera se disculpó, solo se encogió de hombros y dijo: «¿Qué quieres que haga? No puedo cambiar quién soy». Y eso fue todo para ella. Hizo las maletas, pidió el divorcio y se marchó. El divorcio fue tan caótico como el matrimonio. Mi padre intentó hacerse la víctima, diciendo que mi madre era fría y poco comprensiva. Pero todos sabían la verdad. Mi madre había mantenido todo en pie mientras él se comportaba como un adolescente irresponsable. El incidente en mi boda, bueno, esta historia comienza con mi boda, que fue el mes pasado. Charles y yo llevábamos 6 años juntos y finalmente nos casamos después de un largo compromiso. Unas 3 semanas antes de la boda, mi padre me llamó con una petición especial. Al principio pensé que sería algo sencillo, quizás quería un baile conmigo o dar un brindis. Pero no, era algo muchísimo más ridículo. Quería que presentara a Willow como mi madre durante la recepción. Pensé que estaba bromeando al principio y me reí, pero no, lo decía completamente en serio.
Me explicó que eso haría que Willow se sintiera bienvenida y respetada como parte de la familia, y que era lo mínimo que podía hacer para demostrar mi apoyo a su matrimonio. Le aclaré que lo mínimo que podía hacer era no hacer nada en absoluto. Pero no le importó. Siguió hablando sobre lo importante que era para Willow sentirse aceptada, especialmente porque era mucho más joven que yo. Y como si eso no fuera suficiente, luego dijo, también será buena imagen para ti. No entendí qué podría ser bueno para mí en todo eso. Lo dijo como si yo tuviera que estar agradecida por esta oportunidad. Me dejó sin palabras, pero por lo ridículo que resultaba. Me estaba pidiendo que fingiera que Willow era mi madre, que montara una especie de espectáculo para los invitados en mi propia boda. No podía entender por qué pensaba que iba a aceptar esto. No me estaba pidiendo un gesto de amabilidad ni un favor pequeño. Me estaba pidiendo una estupidez por el bien de su imagen. Era una falta de respeto total tanto hacia mí como hacia mi madre. El descaro fue asombroso, y sentí una ola de vergüenza ajena por Willow. Después de todo, ella es una adulta que fácilmente podría integrarse a la familia sin que yo tuviera que convertirla en una especie de suplente de mi madre. Le expliqué todo esto con calma al principio, pero no lo tomó bien. Me acusó de estar celosa de Willow, lo cual es ridículo. ¿De qué tendría que estar celosa? También dijo que estaba siendo mezquina, y que debía dejar de lado mis sentimientos por su bien. Le dije directamente que no lo haría, y le advertí que si intentaba forzar esto en la boda, le saldría muy mal, y no por mi culpa. Yo conozco a mi padre y sé cómo se siente el resto de la familia respecto a su matrimonio con Willow. Son educados con ella, pero a puerta cerrada piensan que es extraño y un poco patético. Traté de hacerlo entrar en razón, pero como siempre no escuchó. Llegó el día de la boda y al principio todo parecía perfecto. Mi madre se veía increíble, Charles estaba emocionadísimo, y yo me sentía muy feliz. Pero entonces mi padre se salió del guión durante su discurso. Se olvidó de lo que habíamos planeado y empezó a hablar demasiado de Willow. La llamó la figura materna más maravillosa de mi vida e incluso bromeó diciendo que ahora tenía la suerte de tener 2 mamás. Pude sentir cómo se congelaba el ambiente en la sala. Mi madre se quedó totalmente en shock. Charles me lanzó una mirada nerviosa de reojo, y mis damas de honor se miraban entre sí sin creer lo que escuchaban. Fue tan incómodo que quería meterme debajo de la mesa. El verdadero caos empezó más tarde esa noche. Mi padre, en su entusiasmo mal enfocado, comenzó a presentar a Willow ante mis amigos y familiares como la nueva mamá de mi hija. Decir que no salió bien sería quedarse corto. Una de mis amigas de la infancia, que me conoce desde el kinder, se rió en voz alta cuando él lo dijo, pensando que era una broma. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, lo miró con incredulidad y simplemente se alejó. Mi tía, la hermana de mi madre, ni siquiera intentó ocultar su molestia. Murmuró, «¿Este tipo habla en serio?», antes de darle la espalda. Fue vergonzoso, pero no pude evitar sentir cierto alivio al ver que mis invitados compartían mi incomodidad. Al final de la noche, escuché a varios invitados susurrando sobre lo absurdo que fue todo. Alguien llamó a Willow, la crisis de la mediana edad de mi padre convertida en persona. Otro bromeó diciendo que ella debería haber sido la niña de las flores en lugar de mi nueva madre. Fue humillante. Todos veían a través de la farsa y nadie tenía reparos en burlarse. Willow se veía realmente incómoda todo el tiempo. Cada vez que mi padre la presentaba como mi nueva madre, podía ver cómo forzaba una sonrisa, pero su cara estaba tensa. Le lanzaba miradas rápidas como intentando decirle que parara, pero él no parecía darse cuenta, o simplemente no le importaba. Un par de veces, ella se inclinó para susurrarle algo, probablemente pidiéndole que se detuviera, pero él simplemente la ignoraba. Incluso lo escuché decir algo como, «Lo hago por tu bien, solo sigue el juego y cállate y déjame manejarlo», pero estaba claro que ella no estaba de acuerdo. Se movía inquieta en su asiento, sonreía forzadamente, pero era evidente que estaba incómoda. Parecía atrapada en una situación en la que no quería estar. Al verla, sentí pena por ella. Ella no pidió esto, y no merecía estar en medio de todo. Era obvio que solo intentaba ser educada, pero no estaba bien con lo que pasaba. Ojalá mi padre hubiera dejado de hacerle las cosas más difíciles. Toda la situación parecía un circo, con mi padre en el centro de todo, y no me siento mal por él. Él creó este desastre, y no tiene a nadie más a quien culpar. No me sorprendió, pero mi padre estaba furioso. Me acorraló durante la recepción, y me acusó de poner a todos en su contra y en contra de Willow. Dijo que lo había hecho fracasar al no preparar a la gente con esta narrativa con anticipación. Le recordé que le advertí explícitamente que no hiciera esto porque iba a terminar mal. Le dije que, si quería quedar bien, solo debía haber presentado a Willow como su esposa y dejarlo ahí. Pero se negó a aceptar cualquier responsabilidad. Según él, yo era egoísta por no defenderlos. Ahora, semanas después, mi padre sigue enfadado. Está molesto porque la gente chismea sobre él, y porque los chistes se han esparcido por su círculo social. Aparentemente, alguien en su club de golf lo llamó Padre Tiempo, y preguntó si Willow era su niñera. Dice que lo humillé a él y a Willow, y que les debo una disculpa a los dos. Pero sinceramente, no me siento mal por él en absoluto. No puede negar que le advertí.
Le dije exactamente cómo terminaría esto si intentaba forzar esa narrativa absurda de nueva mamá. Me ignoró, y ahora está lidiando con las consecuencias. Me da algo de pena Willow, hasta cierto punto, porque no creo que entienda del todo en qué se metió. Pero en cuanto a mi padre, él se lo buscó solito. Pasé años tratando de ser paciente con él, pero a estas alturas, ya me cansé. Si quiere hacerse la víctima, ese es su problema, no el mío. Entonces, ¿soy la mala por negarme a presentar a la esposa de 26 años de mi padre como mi madre en mi boda y no sentirme mala ahora que su plan fracasó? Actualización 1. Mi padre de repente me mandó un mensaje pidiéndome un favor. Quería que subiera una historia a Instagram diciendo que la gente debería dejar de molestarlo, porque él no había hecho nada malo y no merecía toda la negatividad. Como siempre ha sido un poco bromista, pensé que estaba haciendo una broma. Pero no era el caso. Dijo que la gente estaba hablando mal a sus espaldas y burlándose, y que me ayudaría mucho si yo publicaba una historia para aclarar las cosas. Le dije directamente que eso era ridículo. Le expliqué que la razón por la cual la gente se burlaba de él no era solo por la diferencia de edad con Willow, sino porque ha estado actuando totalmente fuera de lugar, diciendo estupideces en mi boda solo para lograr algo innecesario, porque yo ya tengo una madre. Le dije que no iba a publicar nada defendiéndolo, porque no estoy de acuerdo con lo que hizo en la boda, y no es algo que le vaya a dejar pasar. Fue una falta de respeto hacia mi madre, hacia mí, y hasta hacia Willow. Debería dejar de victimizarse. En lugar de asumir responsabilidad por sus actos, mi padre empezó a manipularme emocionalmente para que publicara la historia. Habló y habló sobre cómo me mantuvo cuando era niña y cómo siempre fue el mejor padre porque siempre me daba lo que quería. Honestamente eso me enfureció. Siendo realistas, no hizo nada extraordinario. Por el contrario, me daba comida que no debía comer, y eso piensa que hacía un buen padre. Sí, trabajó para mantenernos, pero también fue el responsable de muchos de los problemas y traumas que vivimos como familia. Fue mi madre quien tuvo que arreglarlo todo, manejar las finanzas y asegurarse de que las cosas funcionaran, mientras él hacía lo que le daba la gana, gastando dinero en cosas innecesarias o siendo infiel. Mi madre ha sido quien realmente ha estado ahí para mí, y aunque mi padre ganaba dinero nunca lo veíamos, porque se lo gastaba todo. Supongo que pensó que jugar la carta de «soy tu papá, me lo debes» iba a funcionar. Me pareció manipulador y me hizo enojar aún más. La realidad es que no ha hecho nada que merezca un favor especial, especialmente ahora que está actuando tan desconectado de la realidad, o quizás es la realidad la que se desconectó de él. Entiendo que pueda sentirse inseguro o que esté tratando de adaptarse a su nueva vida, pero eso no significa que no pueda asumir su responsabilidad por lo incómoda e inapropiada que fue la situación con Willow. Su intento de manipularme emocionalmente solo empeoró todo. Y es difícil tomarlo en serio cuando actúa como un influencer cool, con sus 108 seguidores, pretendiendo que todavía tiene 20 años. Le repetí que no iba a hacerlo. El hecho de que siga insistiendo con esta idea de que Willow podría ser mi madre es absurdo, especialmente cuando mi verdadera madre estaba allí, presente, comiendo un plato de camarones. Willow y yo tenemos edades parecidas, y ella no es mi madre, ni siquiera es temporalmente posible, así de simple. Fue entonces cuando mi padre perdió completamente el control. Empezó a gritarme, diciendo que yo vivía en mi propio mundo, y que no entendía lo difícil que es para él estar casado con alguien mucho más joven. Claro, porque eso era mi culpa. Yo le dije que debía buscar a alguien más joven que yo. Incluso me acusó de ir en la boda detrás de las personas, diciéndoles que hablaran mal de él. Como si fuera a perder tiempo en eso cuando la gente no era tonta, y no necesitaba hacer muchos cálculos para ver quién estaba equivocado. No íbamos a llegar a nada, así que le pregunté por qué exactamente quería que publicara algo en Instagram. Al final admitió que era porque ahora es un influencer, y su reputación es muy importante. En ese momento, apenas podía contener mi frustración. Tiene 108 seguidores en Instagram. Eso es todo, 108. Pero ahora son 106, porque mi esposo y yo ya no lo seguimos. No tiene nada que proteger, porque las personas que lo siguen no buscan recomendaciones de él, no lo ven como un influencer. A lo sumo obtendrán algunas risas de ver cómo actúa, pero eso es todo. Y ni siquiera en eso es bueno, porque si lo fuera ya tendría muchos más seguidores. Pero no terminó ahí. Desde que colgué ha vuelto a llamar y a enviar mensajes para que Cito solucione su problema de inmediato. No lo he bloqueado, pero sí lo silencié porque no necesito ese estrés constante. Cada pocas horas recibo otro mensaje diciéndome lo equivocada que estoy, cómo lo estoy lastimando, y cómo solo está tratando de hacer lo correcto por Willow. Esto está muy lejos de ser lo correcto para Willow. Ella también es una de las personas afectadas por él. Esto se trata de él mismo, como siempre lo ha sido. Willow solo es su excusa. Cuanto más lo pienso, más siento que mi padre vive en un mundo de fantasía, donde cree que es algún tipo de influencer cool. Es vergonzoso, pero también preocupante. No sé si está comenzando a desarrollar los primeros síntomas de demencia, o simplemente es una persona con un sentido de privilegio en su estado más puro. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde la última vez que actualicé a alguien sobre lo que está pasando, y esta será una actualización cargada. Para empezar, Willow está embarazada. De gemelos. Sí, gemelos.
Y voy a tener hermanos. Yo tengo casi 31 años, maravilloso. Es extraño pensar que mi padre, el mismo hombre que causó tantos conflictos en nuestra familia, va a tener hijos con alguien mucho más joven que yo. Intento alegrarme por Willow, pero está entrando en la boca del lobo. Lo único que me hace sentir bien por ella, es que creo que lo debe saber, y eligió no importarle. Mi padre, por su parte, ha vuelto a sus viejas costumbres, y es realmente frustrante. Está apostando de nuevo, igual que antes. Se siente como un ciclo que nunca termina. Está gastando dinero que no puede permitirse perder. El peor momento para empezar a apostar es cuando necesitará dinero para sus gemelos. Pero se pone peor, y explica por qué me hace sentir mejor por ella. Willow lo descubrió siéndole infiel 3 veces. Sí, 3. Y lo peor es que sigue perdonándolo. No sé por qué aguanta esto, quizás espera que las cosas cambien, o tal vez se siente atrapada. Honestamente, no lo entiendo. Pero ahí está, intentando que todo funcione a pesar de todo lo que le está haciendo. Fue especialmente impactante cuando Willow le escribió un mensaje a mi madre. No puedo imaginar lo desesperada que debió estar para acudir a ella en busca de consejos sobre cómo lidiar con mi padre. Por supuesto, mi madre fue honesta con ella. Le dijo que no podía ayudarla, porque se fue de su relación con mi padre exactamente por las mismas razones por las que Willow está sufriendo ahora. Mi madre le dijo que no cometiera los mismos errores que ella cometió, y que no se quedara esperando a que las cosas mejoraran, porque nunca lo hicieron. Y terminó el mensaje con un, por lo que más quieras, corre de allí. Sé cuánto le costó a mi madre tomar la decisión de irse, así que tiene razón. Willow no debería tener que aguantar esto. Merece algo mejor que un hombre que constantemente rompe su confianza, ignora sus sentimientos y siempre tiene una excusa para justificar su comportamiento. Me siento terrible por Willow, pero solo ella puede escapar de allí. Está pasando por muchísimo ahora mismo, y claramente no lo merece. Estar embarazada de gemelos debería ser un momento feliz, pero en lugar de eso, está atrapada con un hombre que parece totalmente indiferente a ella y a sus sentimientos. Sé que mantiene la esperanza de que todo mejore, pero todos sabemos que eso es improbable. Mi padre no ha cambiado en absoluto, y dudo mucho que lo haga. Solo piensa en sí mismo, y cuanto antes Willow se dé cuenta de eso, mejor estará. Willow de verdad cree que puede cambiarlo, o que esta vez será diferente. Pero ya son 3 infidelidades, más las que tuvo con mi madre. Ya hemos pasado con creces la tercera es la vencida. Me siento muy dividida en esta situación. Por un lado, quiero ayudar a Willow, quiero intervenir y decirle que lo deje. Pero al mismo tiempo, sé que es una decisión que ella tiene que tomar por sí misma. Meterme en un lugar donde no me llaman no es la idea más inteligente en este momento. Así que aunque estoy en conflicto, no creo que vaya a hacer nada. El mejor consejo se lo ha dado mi madre, y si ella no actúa con base en eso, nada lo hará. Por ahora, lo único que puedo hacer es escucharla y estar ahí cuando me necesite. No puedo arreglar esto, pero sí puedo acompañarla. Es difícil verla pasar por todo esto. Solo espero que encuentre la fuerza para hacer lo que sea mejor para ella y para los bebés, aunque eso signifique alejarse de mi padre para siempre. Actualización 3. Willow está de 20 semanas de embarazo, pero al ser gemelos parece mucho más. Al menos no ha subido tanto de peso. Pero su barriga ha crecido enormemente. Espero que no me toquen gemelos a mí cuando quede embarazada, no se ve nada fácil. Pero esto va de que mi padre logró engañarla otra vez. Pero esta vez, ella se hartó. Ha decidido pedir el divorcio, y es lo que todos esperábamos. Hasta los seguidores de mi padre lo esperaban, porque cuando comentó algo sobre estar pasando por un divorcio, alguien le dijo: ya era hora. No es precisamente el mejor momento para pasar por esto, está esperando gemelos. Pero cualquier momento para alejarse de mi padre es mejor que ninguno. Me alegra que haya decidido ponerse a sí misma y a sus hijos en primer lugar. Fiel a su estilo, mi padre no pudo manejar la situación con calma. En lugar de eso, empezó a acosarme sin parar. Me llamó más de 20 veces en un solo día. Ignoré todas sus llamadas, pensando que eventualmente se rendiría, pero claro, no fue así. Como no le respondí, decidió ir más allá. Empezó a llamar a mi oficina, interrumpiendo mi trabajo, y luego a mi esposo. Todo estaba saliendo de control. Me di cuenta de que ignorarlo no iba a hacerlo parar, y finalmente decidí devolverle la llamada, principalmente para preguntarle qué quería, de mala gana. También quería dejarle claro que estaba cortando lazos con él para siempre. Quería aprovechar la llamada al máximo. No sé por qué tiene que meterme en medio de sus problemas, los cuales causa él mismo por ser, bueno, como es mi padre. La llamada iba a ser rápida, decirle lo que tenía que decirle, y eso sería todo, pero empezó con uno de sus discursos. Intentó echarme la culpa de que su matrimonio se arruinara, diciendo que todo fue porque no dejé que Willow tomara el lugar de mi madre en mi vida. Pero eso no era lo peor. Mi padre creía que si yo hubiera hecho eso, ella quizás habría pasado por alto las infidelidades. Claro que no lo dijo con esas palabras, sino que las llamó indiscreciones, y que Willow sería un poco más tolerante. Eso cambió todo lo que tenía pensado decirle, pero para peor, para él. Le dije que estaba orgullosa de Willow por dejarlo, y que si quería pelear con ella en la corte, yo estaría de su lado con gusto.
También le recordé que todo el mundo sabe cómo se comporta, así que nadie iba a ponerse de su parte, y eso lo dejó callado de inmediato. Antes de colgar, le dejé claro que ya no quiero tener nada que ver con él. Le advertí que si seguía molestándome a mí, a mi esposo o a cualquier persona cercana a mí, presentaría una orden de restricción. Y colgué. Pero claro, mi padre no había terminado con el drama. Más tarde, ese mismo día, una amiga de la infancia me mandó un video que él había publicado en línea. En él, estaba divagando sobre cómo yo, mi madre y Willow le arruinamos la vida. Luego acusó a Willow de ser abusiva, y dijo que se embarazó para atraparlo. Todo eran mentiras, pero él parecía creer que la gente le iba a creer. Lo que no se daba cuenta era que la mayoría de sus seguidores eran familiares o amigos de toda la vida, y ellos lo conocen perfectamente y saben lo fantasioso que es. Los comentarios en su video fueron brutales. Al final del día perdió casi todos sus seguidores. Los que aún lo siguen deben ser personas que no se han enterado de nada, o que ya no usan su cuenta. Su carrera meteórica al estrellato de 108 seguidores se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Pero a nadie le importa eso más que a mi padre. Lo que importa es lo que sucede en la vida real. La mayoría de la familia lo ha cortado. Incluso sus amigos no quieren saber nada de él. No le queda nadie, y con los gemelos a punto de nacer, va a tener que averiguar cómo va a pagar la manutención, y no puede ser apostando. Si no lo hace, se va a meter en problemas legales. Mientras tanto, Willow se comunicó conmigo. Me preguntó si estaría dispuesta a mantenerme en contacto con ella, especialmente porque sus hijos serán mis medios hermanos. Le dije que con gusto lo haría. Quiero ser parte de la vida de ella y de los gemelos. Sé que es raro escuchar de una madrastra con la que uno se lleva bien, pero aquí estamos. Le dije que no tiene que enfrentar esto sola. Criar gemelos como madre soltera no es una tarea fácil, y quiero que sepa que estaré ahí para ella de la manera que pueda, ya sea ayudando con los bebés, escuchándola, o simplemente siendo una figura de apoyo para sus hijos. Puede que no hayamos empezado con el mejor pie, pero la respeto por haber tomado la difícil decisión de dejar a mi padre y priorizar su bienestar y el de sus hijos. Así que así están las cosas ahora. Mi padre está fuera de escena, y Willow se está preparando para recibir a los gemelos. Estoy deseando conocer a mis nuevos medios hermanos y estar ahí para ellos a medida que crezcan. Actualización 4. Esta actualización me la han pedido, y es una recapitulación de todo lo que ha sucedido últimamente con mi padre, Willow y los gemelos. Willow ya ha dado a luz a sus gemelos, quienes nacieron tan sanos como se podía esperar, a pesar de todo. Fuimos al hospital con mi madre para acompañarla y darles la bienvenida. Mi padre no asistió al parto, ya que se le prohibió la entrada después de acosar a Willow durante meses. Ha intentado por todos los medios detener el divorcio, pero ella solicitó una orden de restricción, lo que le impidió estar presente en el nacimiento. Luego volvió a contactarme, esta vez para pedirme que hablara con Willow. Como estaba bloqueado, le costó encontrar una forma de comunicarse. Al ver que ahora tengo una relación cercana con Willow, me llamó para pedirme ayuda, y de paso para acusarme de no haber hecho esto antes con ella, alegando que, si lo hubiera hecho, todo esto se habría evitado. Obviamente, conseguí una orden de restricción. Y por si fuera poco, también intentó algo con mi madre. Ella también obtuvo la suya, diciendo: veo que están en oferta, así que me conseguí una para mí. Si hubiera intentado entrar al hospital, lo habrían enterrado en el sistema judicial con 3 órdenes de restricción al mismo tiempo. El divorcio finalizó algunos meses antes de que Willow diera a luz, y el juez le concedió a Willow una pensión hasta el nacimiento de los bebés. Mi padre pidió una prueba de ADN, la mayor ironía viniendo de un infiel, y Willow aceptó. Ahora está pagando manutención por 2 hijos. Y sí lo está haciendo, porque el juez le advirtió que, si pensaba usar ese dinero para apostar y no podía controlar su adicción al juego, entonces le tenían una celda lista para ayudarlo a dejar el hábito. Esa amenaza funcionó de maravilla. En cuanto a su vida como influencer, mi padre tiene una nueva cuenta con un nombre distinto. Ahora usa un seudónimo artístico en lugar de su nombre real. Tiene 10 seguidores, de los cuales uno es su antigua cuenta. A los 56 años quizás llegue a los 15. Pero solo si sobrevive a su propia estupidez.